Marina de los Estados Unidos débil. Bueno, este es parte de una serie de videos que vamos a hacer que tienen que ver con el ejército de los Estados Unidos. En este caso, pues la naval, el Navy. Y bueno, voy a permitirme hacer una pequeña introducción y un background de por qué vamos a hacer esta serie de videos. Bueno, tanto Emir como yo vivimos en los Estados Unidos. Em, y bueno, este programa de geopolítica, pues lo usamos para transmitir, además de la información actual a nivel geopolítico, social, etcétera, nuestra opinión también. No sé si se han dado cuenta, pero ¿cuál es el porte o hacia dónde nos dirigimos nosotros? Ustedes pueden ver los medios de comunicación regulares y pueden decir, bueno, este medio de comunicación es de izquierda y este medio de comunicación es de derecha, o este medio de comunicación es libertario, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestras ideas no son ni comunistas ni de izquierda. Entonces no vamos a apoyar nada que tenga que ver con eso. Y si eso no les gusta o les ofende, pues YouTube es un mar inmenso. Tan inmenso como seres humanos existimos en este planeta. Ustedes pueden seguir adelante y ver otro canal que vaya acorde con sus ideales, con lo que les gusta y lo que ustedes comparten. Pero lo que no podemos hacer es nosotros apoyar cosas que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Y de eso se trata. Simplemente hago la salvedad porque por si acaso. Nuestras ideas, bueno, sí, tenemos ideas más conservadoras que libertinas, por decirlo de alguna manera. No somos de izquierda, no somos comunistas, todo lo contrario. ¿Cómo podríamos serlo si eso fue lo que ha destruido nuestro país y la razón por la que estamos fuera de nuestro país? ¿Quién quiere irse de su país? Bueno, la gente que le encanta viajar, por ejemplo, que le encanta estar en otras partes del mundo, pero no por eso abandonas tu país por necesidad, como lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, no, pues lo lamento, no puedo apoyar el comunismo. Y si eso no les gusta, pues esto es lo que hay aquí. Y de eso se trata y por eso vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque existe, yo creo, no sé, Mir, tú me corriges si estoy equivocada, pero creo que es desinformación. Desinformación por no decir ignorancia, ¿cierto? Y pasó el caso, y le pasó a Emir con una señora que es vecina, y ella estaban hablando de la situación del país, etcétera, etcétera, y ella dijo que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo. Entonces allí vemos cómo hay desinformación. No nos ocupamos de esas cosas. La vida es muy ocupada, ¿cierto? Y es más fácil encender la televisión y ver lo que nos presenta X canal eh, que investigar por mí mismo y hacerme mi propio criterio, conocer la verdad. Fíjense, en YouTube, por esta plataforma, presentan los videos de las sesiones del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Ahí en primera mano ustedes pueden formarse un criterio, el que ustedes quieran, porque ahí van a estar los comunistas, los de izquierda norteamericanos y pues los de derecha, ¿sí? Y ustedes van a escuchar, pero todo lo que está pasando en el país en realidad, porque esta gente lo trae a la palestra para discutir estas cosas. Entonces de ahí sacamos mucha de la información que nosotros presentamos acá, de lo que está sucediendo en realidad alrededor del mundo, porque a mí no me interesa lo que me tiene que decir X o Y plataforma informativa de los canales regulares. ¿Por qué? Porque ya yo sé a este punto que no están diciendo la verdad, están diciendo lo que ellos tienen que decir porque para eso les pagan. Es su trabajo al final, el dinero es el que manda y esa es la realidad del mundo. No estamos hablando de una cosa de hasta los comunistas, que es lo que los mueve, los llamados socialistas. ¿Qué es lo que los mueve? El dinero y el poder, pero es que de toda la vida, de toda la vida. ¿Quién es tu héroe? Marx, el Che Guevara, Castro, Chávez. Todos estos tipos, bueno, se han dado la gran vida. Se han dado la gran Multimillonarios, vida. ¿Ah? multimillonarios todos, Multi- multimillonarios todos. multimillonarios. Entonces, pero por favor, ¿y de dónde han sacado la plata? ¿De su esfuerzo? ¿Del sudor de su frente? No, no, de los pueblos que han desangrado. Entonces, pues que de eso se trata. Y lamentablemente, por si no lo saben, y aunque no lo quieran aceptar, y no es que yo lo digo,
El gobierno actual en los Estados Unidos es un gobierno de izquierda. El Partido Demócrata en los Estados Unidos es un partido comunista, de izquierda. Pero es que, por favor, eso es todo. No lo está diciendo Farah Saad, no, ni lo está diciendo Emir Morohams, no. Es que es así. El que ustedes no lo quieran aceptar y dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser? Bueno, lo mismo la gente que de Venezuela, por ejemplo, nosotros somos de Venezuela y se fueron a España. ¿Qué es lo que más manda en España? ¿El comunismo? Pero por favor, es que es así. ¿Qué creen? ¿Qué se creen? ¿Que el único país comunista del mundo es China? No. ¿Que la única tiranía que existe en el mundo es la rusa, por ejemplo? No. En este país, en los Estados Unidos, no se puede decir cualquier cosa en las redes. No se puede. Mire, con mi trabajo como astróloga, yo tengo una plataforma, y ya vamos a cambiar de tema, pero rápidamente para que se... Tengo mis plataformas, etcétera, etcétera, y yo fui censurada en el Face y en el Insta, que el dueño es el mismo tipo, que es de izquierda, un comunista que vive en California, que trabaja para el gobierno, de izquierda, y a mí me censuraron. Y por consiguiente, no puedo hacer dinero a través de mis plataformas, como otras personas. ¿Por qué? Por expresar mi opinión durante el proceso electoral del 2020. Y así fue. Llegaban a mis manos videos demostrando que se estaban robando los votos, que lo estaban tirando a a la basura. Sí, eso pasó. No en Venezuela, pasó aquí en Estados Unidos. Y yo presentaba esos videos y a mí me censuraron. Y por eso, desde mi plataforma de Instagram o de Facebook, yo no puedo monetizar. Y esa es la realidad. Y aquí en YouTube hacen lo mismo. ¿Y eso es libertad de expresión? No, esa es la libertad de expresión comunista. Dices lo que yo quiero o si no, te clausuro, te censuro. Y eso es lo que pasa. Y por eso nosotros hablamos de la manera como hablamos, simplemente pues hablando nuestra verdad. Porque opiniones todo el mundo tiene uno, como el ombligo, ¿verdad? Pero esto es más allá de la opinión. Sí, nosotros tenemos nuestra opinión. Cada quien tiene su opinión sesgada de acuerdo a sus vivencias. Pero pues estamos presentando lo que está pasando, que no es mentira. Ustedes pueden chequear, chequéenlo. Verifiquen la información antes de hacerse de su propia opinión. Y ya, simplemente. Coméntenos, suscríbanse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido, por favor, y expresen con sus comentarios, dándonos una manito arriba o abajo, lo que ustedes quieran. Y bueno, activen las notificaciones de la campanita, de esa manera nos pueden apoyar a seguir haciendo nuestro trabajo más constantemente, por supuesto. Bueno, y comenzamos. Vamos a hablar hoy de la naval. ¿Qué es lo que está pasando con esta institución, Emir? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Sí, bueno, apoyo todos tus comentarios. Realmente nosotros estamos haciendo una labor, tratando de hacer una labor educativa y compartiendo información que no siempre es de fácil acceso. Y yo te comentaba que esto representa para nosotros un trabajo también, porque aun cuando nosotros tenemos un background, un conocimiento por nuestras carreras y por nuestras vivencias y por nuestros trabajos, hay temas que realmente requieren eh, entrar en profundidad, pues, y eso lleva tiempo porque es revisar videos, leer libros, leer artículos, recopilar información. Y en ese caso, en este caso en particular, eh, quisimos hacer un programa, una serie de programas, creo que van a ser tres, sobre el tema del ejército de los Estados Unidos, sobre todo por el comentario que estás haciendo tú de la desinformación. Y bueno, no sé si existiría otro concepto, porque a veces hay conocimientos arraigados que se quedan anclados en el tiempo y no se actualizan. El caso de la vecina que comenta, el caso de amigos míos que en algún momento me han consultado sobre el tema de las capacidades de los Estados Unidos, y lo que veo en común es que todos parten de un conocimiento, pues, histórico de las capacidades de los Estados Unidos militares de hace muchísimos años, pues, tal vez décadas.
y en las cuales ciertamente los Estados Unidos era el hegemón, no había ningún competidor, eran el top en la tecnología, en el volumen, en la cantidad de armas, de aviones, etcétera. Pero eso ha evolucionado en el tiempo y nosotros los hemos citado en varios programas y pareciera que eso como que impacta y hace que la gente dude y por eso nosotros vamos a hacer estos programas y vamos a compartirle las fuentes, porque la idea aquí no es mentirle a las personas, sino que trabajar sobre verdades y que ustedes tengan la posibilidad de chequear esas verdades y hacer sus análisis. En ese sentido, vamos a empezar con el tema de la naval de los Estados Unidos, con la pregunta si es el fin de la hegemonía naval de los Estados Unidos a la luz de todo lo que está pasando, el crecimiento de la flota naval rusa, el crecimiento de la flota naval china e incluso de la iraní. Yo me acuerdo que cuando yo le consulté, yo le preguntaba a alguien, ¿cuál es la fuerza naval más grande del mundo numéricamente? ¿No? Todo el mundo decía Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos, en términos numéricos, cantidad de barcos de guerra, es el tercero del mundo. Ni siquiera es el segundo. El primero es China, el Ujú. segundo es Rusia y el tercero es Estados Unidos. Ahí hay que ver cuál es el criterio para Ahí hay que ver determinar. cuál es el criterio para determinar. Incluso Corea del Norte también está entre los 3 primeros, y ahí en algunos indicadores lo ponen como el primero, pues ponen que tiene 965 barcos de guerra. Ahí hay que ver qué es lo que ellos consideran barcos de guerra, ¿ok? ¿Y Entonces, dónde, Emir, disculpa, dónde conseguimos estos números? ¿Dónde podemos, los ciudadanos común y corriente, dónde podemos ir no, y verificar este? sí, tú pones, no, es que es tan sencillo, ni siquiera es tan especializado. Tú en el Google, en tu browser, simplemente pones flotas, fuerzas navales más grandes del mundo. Y ahí te van a salir artículos y distintas fuentes. Bueno, las primeras son las más consultadas y ahí tú vas a empezar a ver eh, la cantidad de barcos y también vas a ver, ellos utilizan también unos criterios numéricos para decir cuál es el más poderoso. Entonces ahí viene una discusión también porque para algunos, vamos a decir, expertos navales, la cantidad de barcos importa y para otros la tecnología dicen que es la que importa. ¿Ok? Yo pienso que debe haber una cuestión intermedia. Entonces, si es por la cantidad, lo que importa en este momento, China tiene unas fortalezas superiores a las de los Estados Unidos porque tiene muchos más barcos, pero Ujú. Estados Unidos tiene tecnología. ¿Ok? Tiene tecnología que pudiera hasta cierto punto compensar eso. Pero cuando tú ves una película más amplia, también te das cuenta que, por ejemplo, China tiene 3 portaaviones, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, ¿ok? Pero en el Pacífico, que es donde se podría ver una guerra China-Estados Unidos por el tema de Taiwán, Estados Unidos tiene 2 portaaviones, ¿ok? ¿Qué hizo China? Bueno, tiene 3 portaaviones con los que puede luchar, pero además él empezó a crear islas artificiales en su zona marítima y esas islas artificiales son muy grandes. Entonces, eso termina siendo casi que un super portaaviones y además es gratis porque no tiene que consumir combustible, no tiene riesgos porque es tierra. Entonces, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay una cantidad de elementos que hay que tomar en consideración. Y Claro, claro. Y en caso de un conflicto en este momento, digamos año 2025, un conflicto armado entre que uno de los involucrados sea China, Estados Unidos, ¿qué pasaría? ¿Qué elementos tiene Estados Unidos para prevalecer, para ganar? sí, mira, bueno, para el finales del 2023 y este comienzo de 2024, ahí existe esa preocupación y se han hecho una cantidad de análisis y no son de universidades, son de instituciones en los Estados Unidos, hasta el Congreso ha hecho los mismos. Y recientemente se divulgó
un estudio que era el escenario de una guerra entre China y los Estados Unidos por el tema de Taiwán. Entonces, bueno, ellos hacen, es una simulación. En esa simulación, los Estados Unidos ganan la guerra, o sea, ganan ese conflicto, pero lo ganan porque pelea también contra China, Japón y Taiwán, ¿ok? Es decir, que para poder derrotar a China, Estados Unidos necesitó a 2 aliados, pero con todo y eso, las pérdidas fueron muy grandes en esa simulación para los Estados Unidos. Los 2 portaaviones que Estados Unidos tendría en el Pacífico y que están ahorita en este momento, los 2 son hundidos. Estados Unidos pierde cientos de aviones y hunden una buena cantidad de barcos. Entonces, vamos a decir que es una victoria, pero no es una victoria monumental, sino que es una victoria con grandes pérdidas. Y, pero eso también lleva a reflexionar, y te lo comentaba hace un rato, que eso es este momento, ¿ok? Eso es este momento donde todavía las capacidades militares de China se están construyendo. O sea, Estados Unidos, China en el año, a comienzos del siglo XXI, el 2020, 2000, el año 2000, tenía como 70, 80 barcos de guerra. ¿Ok? Han pasado 20 años y China pasó de esos 80 barcos a más de 350 en ese periodo de tiempo. Y los Estados Unidos pasaron de unos casi 400 barcos a tener 280. Sí. Tú ves, Es claro, una hay regresión, una regresión. En el ejército de los Estados Unidos lo que se está viendo es un proceso de regresión por falta falta de atención, porque es que también cabe mencionar ujú, que es importante mencionar en este momento que la izquierda norteamericana está en contra de los conflictos armados, de ujú, las armas, pero sin embargo, los lobistas, así sean demócratas, es decir, de izquierda, en el Congreso norteamericano, empujan para que se den los conflictos. ¿Para qué? Porque tienen negocios con la gente de las armas, o sea, están ganando dinerito por ahí. Entonces ven como a la luz del público, a la luz del público, eh, estos de la izquierda, los demócratas, pues dicen, no, que no el conflicto, que no sé qué, que no sé cuánto, pero internamente en las oficinas se maneja otra cosa. Es más, todas las guerras que han sucedido durante la gestión de Biden. La gestión anterior, que no era de izquierda, no habían conflictos armados. Era todo lo contrario. Se estaban evitando los conflictos armados. A pesar de que se respeta el derecho de los ciudadanos a portar sus armas, a tener sus armas, a tener acceso a armas. ¿Ok? Entonces vean cómo eso todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Eso es parte de la hipocresía de la izquierda. Quería hacer esa pequeña acotación que la gente no lo sabe, pero porque creo que la gente no lo sabe. Pero es la única manera primero, que sigan apoyando a esta gente, que son unos hipócritas, y segundo, que los defiendan o por favor, mm. vamos a ser Sí, claros con las cosas. O sea, se ha desangrado el presupuesto del ujú. país gracias a la gestión de esta gente, ¿verdad? Este, y la regresión en el ejército del país también es gracias a la gestión de esta gente. ¿Por qué? Bueno, no al conflicto armado, pero sin embargo, hay un conflicto armado en donde sea y yo les doy armas. O sea, no entiendo, no entiendo. No al conflicto armado, pero yo les doy armas. Yo los apoyo para el conflicto. ¿Qué es esto? ¿Qué es Es que esto? el tema es muy complejo, Farah, porque es que tiene que ver o sea, son tantas variables que tienen que ver con la debilidad de los Estados Unidos. Uno tiene que ver ciertamente con esa cantidad de conflictos. Hay unas debilidades estructurales del país y eso pareciera que a la gente no le gusta que se lo digan. O sea, este es el país más endeudado del mundo. Es un país que en los últimos 5 años ha duplicado, casi que ha triplicado su deuda. O sea, es un país que debe 33 trillones de dólares. Eso es demasiado dinero. Demasiado. Entonces, Yo
tenemos que Por- hacer un programa explicando sobre las deudas. ¿Qué significa un país en deuda? ¿Qué significa la deuda externa de un país? ¿Qué significa para sus ciudadanos? Porque es que yo creo que la gente no entiende este concepto en realidad. No entiende cómo eso tiene una influencia en su vida, en su bolsillo. Estamos hablando Claro. de casi 34 trillones de dólares en deuda. Ujú. Son los norteamericanos que estamos en deuda. No es Biden, no es el Congreso, no son los senadores, no es la mamá de Tarzán, son los ciudadanos. Ay, ¿cómo se come eso? Bueno, vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de eso, porque hay muchos países que están igual. ¿Por qué creen que de dónde viene la pobreza y por qué se da? No, pero es que cuando tú ves esos temas de la deuda, cada norteamericano debe, yo no recuerdo bien el número, puede ser que cada norteamericano deba $100.000. Si tú ves esos 34 trillones de dólares y hay 350 millones de norteamericanos, o sea, todo el Ujú, mundo tiene una deuda que es una deuda que contrajo el gobierno, y el problema es que sigue creciendo la deuda, porque entonces se le regala plata a Ucrania, se le regala plata a Israel, se sigue regalando dinero en el mundo y no hay cómo sostener la economía del país y no hay cómo sostener el ejército, porque al final el tema tiene que ver con la naval. Entonces tú dices, es que eso es un tema complejo, porque por ejemplo, país que más gasta dinero en armamento en el sector militar es Estados Unidos, 800.000 millones de dólares al año. ¿Ok? Eso es más de lo que gasta China, Rusia y otros países en conjunto. ¿Ok? Ese es el número duro, ese es el número que se ve, 800.000 millones. Pero entonces, y tú dices, bueno, China, Estados Unidos está sobrado porque es el que más gasta. ¿Ok? Pero tú tienes que tomar en consideración otros factores. Tú tienes que tomar en consideración, por ejemplo, China no tiene inflación. ¿Ok? Eso significa que en los últimos años, vamos a poner los últimos 3 años tal vez, o 2 años, ese presupuesto se ha devaluado por lo menos en un 15%. Es decir, que esos 800.000 millones de dólares tienen una capacidad de compra, eso se llama paridad del poder adquisitivo. Esos 800.000 millones de ahorita representan realmente, de hace 2 años, 15% sería 680.000 millones de dólares. Entonces, el número que se veía muy grande se reduce. Y si tú pones eso más atrás y empiezas a acumular inflación, y tú acumulas la inflación de los últimos 10 años, a lo mejor la capacidad de compra ha disminuido un 25%. Es decir, que esos 800.000 millones de ahorita representan 600.000 millones de hace de unas 10 años atrás. claro. Cuando tú lo comparas con China, China no tiene inflación o no ha tenido una inflación, ponle 0,5% o 1%. Entonces ya tú vas viendo que si China gasta 250.000 millones, esos 250.000 millones en principio representan los 250.000 millones. ¿Ok? O sea pero si tú le agregas el costo de mano de obra y la manera en que se está gastando el dinero, ponle que la mano de obra sea 33% más barato en China. Eso significa que tus 250 van a subir y van a tener una capacidad de compra a lo mejor de 350. ¿Ok? Entonces hay una cantidad de elementos que hacen que ese valor, que suena muy grande, termine siendo relativo. Porque entonces hay, en Ujú, el caso de China, el gobierno le contrata a empresas privadas, las empresas privadas le dan un valor eh, más económico tal vez, en la forma en que se gasta el dinero. A lo mejor de esos 250.000, 200.000 millones se gastan en armamento de verdad, en comprar armas, en hacer armas, y se gastan, ponle 50.000 millones en sueldos. ¿Ok? En el caso de los Estados Unidos, de esos 600.000, vamos a decir, de esos 800 que se transforman en 600, por lo menos 300 o 400 se van en salario.
y en gastos fuera de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú vienes a ver realmente la cantidad de plata que se puede invertir para mejorar el armamento y comprar nuevas, no es tan grande. Y si tú a eso Claro, le añades el tema esto ahorita de las cosas progres, que ahora quieren hacer tanques con batería como si fuera un Tesla, o cuando tú pones que están destinando presupuesto a actividades inclusivas, a hacer fiestas queer en el ejército, ese tipo de cosas, tú dices, ¿en qué se está gastando la plata? Y si tú revisas, por ejemplo, el tema de tecnología, Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares desarrollando nuevas tecnologías o nuevos aparatos, nuevos tanques, ¿no? Que al final los echan a la basura porque no sirven para nada. Entonces se gastaron mil claro. millones de dólares para hacer un dron, un modelo de dron, y al final abandonaron el proyecto. Destinaron 80 mil millones de dólares para construir un nuevo tipo de barco, lo echaron a la basura porque el barco tenía problemas estructurales. Entonces, lo que quiero decir es que hay una cantidad de factores que hacen, que debilitan a los Estados Unidos a nivel militar y en el caso específico naval. Pero entonces, yendo a las Sí, noticias para apoyarnos o soportar nuestros comentarios, vemos, por ejemplo, aquí, estas son las fuentes que nosotros utilizamos. Este es el Instituto Naval de los Estados Unidos. O sea, eso no es Emir Moro, eso no es Farah. Esta es una de las instituciones de navales más importantes de los Estados Unidos y presentan como una noticia el que la Armada se acerca a la calificación débil en una nueva encuesta de Fuerza Militar de Estados Unidos. Observen que es del 21 de octubre del 2021. 21. O sea sí, que tiene tiempo. para ese año ya la Armada se consideraba débil. Para este año es peor todavía. Para el 2023 es calificada como muy débil, es decir, que empeoró su situación. Y esto, ¿por qué este tema empezó a generar ruido y cobró relevancia? Porque en octubre del 2022, el Wall Street Journal, que no es cualquier diario, empezó a resaltar la creciente debilidad del ejército norteamericano. El nuevo informe de Heritage Foundation, ese es un instituto, un think tank que genera informes y análisis y es tal vez el que produce el análisis más importante y más reconocido a nivel mundial sobre las capacidades del ejército de los Estados Unidos. Bueno, ellos hicieron una llamada de atención en ese informe sobre la disminución de la capacidad del poder naval y el poder aéreo de los Estados Unidos. Y yo traigo esto a colación porque muchas veces cuando nosotros tocamos estos temas, las personas se incomodan y las personas tratan de rebatirte. Y yo entiendo esa posición que tiene que ver esencialmente con lo que yo te dije, que crea fama y acuéstate a dormir. Los Estados Unidos Claro, durante muchísimas décadas la primera potencia militar del mundo. Yo pienso que todavía lo sigue siendo, pero yo creo que está en el borde ya, en el borde de dejar de serlo. Eso frente a un solo actor. Estamos hablando aquí frente a China. Pero si los claro, pero Estados es que es Unidos... algo por descuido. Lo que sea que tú descuidas, que no actualizas, que no mantienes, se va a ir deteriorando y eso es lo que está pasando simplemente. O sea, no es algo es que es así y eso pasa con todo, ¿no? Claro, el problema es cuando tú no te das cuenta y no asumes que eso es lo que está pasando. Entonces, como te estoy diciendo, para muchas personas que anclaron en su pensamiento que los Estados Unidos era la más grande potencia, y ciertamente lo era, pero al pasar el tiempo se ha ido debilitando y repito, está como ya en el precipicio de pasar a ser tal vez la segunda fuerza más importante militar del mundo y lo estoy comparando solamente con China. Si nosotros ponemos en la ecuación una alianza de China con Rusia, ¿ok? Estados Unidos no puede compararse con esos dos. Claro, Porque eso justamente era una pregunta que tenía yo para ti, porque estábamos hablando al principio entre China y Estados Unidos, pero ¿qué pasa cuando
cuando pues tienes aliados que te ayudan, ¿no? Que intervienen, etcétera, etcétera, porque siempre vemos que alguien le echa la mano al otro, porque es así, ¿no? Sí, Por no, ejemplo, por eso Ucrania todo el mundo le está echando la mano, a Israel mucha gente le está echando la mano, por decirlo de alguna manera, entonces pasaría lo mismo en este caso. Y no solamente a Estados Unidos, a China también. En ese ejemplo, bueno, en ese ejemplo entre un conflicto armado entre Estados Unidos y China, Rusia pasaría a ayudar a China, ¿correcto? Los países árabes tal vez, algunos de ellos. depende, África. depende de la extensión del conflicto, pero por supuesto que Rusia va a ayudar, ayudaría a China en cierto sentido, ¿no? Y es muy posible, por ejemplo, yo creo que en una conflagración nuclear, Estados Unidos no solamente va a atacar a Rusia o solamente a China. Yo creo que los atacaría a los dos al mismo tiempo porque cuando le respondan a él, los Estados Unidos posiblemente va a quedar muy débil. ¿Ve? Pero entonces el punto está en que ya los Estados Unidos, frente a uno de los actores más importantes, que es China, ya está detrás en algunas áreas, incluye, por ejemplo, la naval. En materia nuclear, Rusia tiene más armamento nuclear que los Estados Unidos. Es decir, que para los Estados Unidos, si yo fuese el presidente de los Estados Unidos, yo no estaría buscando conflictos y yo estaría tratando de reorganizar mis fuerzas internas porque realmente cada día se está debilitando y eso lo vamos a ver en el tema de la naval. Aquí, por ejemplo, vean este titular en Fox News. Los Estados Unidos, bueno, han sido calificados como débil y no sería capaz de ganar una guerra mientras sube la tensión con China y Rusia. ¿Ok? La guerra de Ucrania también nos está dando a nosotros ejemplos de que la forma en que los Estados Unidos estaba pensando estructurar una guerra pareciera que no es la que va a ser. Ya de hecho, voceros en el gobierno lo están diciendo que los Estados Unidos tienen que prepararse para una guerra no de las tipos de Afganistán y de Irak que las ganaron en una semana, sino para una guerra tipo Ucrania que puede durar mucho tiempo y que necesita esos fuegos de artillería que Estados Unidos y Europa no tienen, porque no prepararon ese tipo de esquema de guerra. Pero bueno, regresando al tema de la naval, quería que vieran esto, que es el análisis que hace Heritage, ¿ok? Esto lo hace todos los años, ¿ok? Bueno, ellos empiezan a hablar de la naval, por qué la naval es importante para proyectar el poder a través de los océanos, la cantidad de dinero que se está gastando. Por ejemplo, ellos estaban gastando, el presupuesto de la Marina es de 180 mil millones de dólares, es decir, el 25% del presupuesto y están empujando para que esto suba a 250 mil millones de dólares. ¿Ok? Pero ahí volvemos a caer en el tema del efecto que tiene la inflación, haciendo que se minimicen este valor y por otro lado, ver realmente qué es lo que queda después de todos los gastos que se hacen en salarios, etcétera. Pero, ¿qué es Ujú. esencialmente lo que está pasando? ¿Qué es lo que ellos resaltan aquí? Ellos resaltan que la flota norteamericana se está envejeciendo. Que, por ejemplo, aquí vean, este cuadro nos habla a nosotros de cuándo van a salir fuera de servicio ciertos tipos de barcos. Ellos les llaman clase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esto sería en 2 meses, tal vez, el tipo de barco Avenger, 8 barcos de esos terminarían su vida útil. Entonces ahí o desincorporas el barco, vas a tener que desincorporar 8 barcos o vas a tener que invertir o a lo mejor te quedas con 4, pero el hecho es que siendo objetivo, estos 8 barcos deberían salir ya de circulación. Es decir, que ya de los 280 barcos, en los próximos 2 meses tal vez, ya Estados Unidos perdió 8, le quedan 272. En los próximos 2 años y medio, en los próximos 2 años y 6 meses, se van a desincorporarían por fin de su servicio de vida 26 barcos.
¿ok? Ujú. En los próximos 8 años se desincorporan 22 y en los próximos 8.6, 18. Es decir, que dentro de 9 años, tal vez lo más lejos, y esto es para agosto del 2022, es decir, que dentro de 7 años, Estados Unidos habría perdido 40, 66, 74 barcos. Eso es bastante. 74 barcos, ¿ok? Por supuesto que los Estados Unidos está construyendo barcos, ¿ok? Pero hay un rezago, hay un diferencial, hay un gap entre la cantidad de barcos que estás desincorporando y la cantidad de barcos que estás construyendo. Y eso hace que los Estados Unidos cada vez tenga menos barcos. Entonces, por supuesto, hay muchos números que si dentro del 2030 los Estados Unidos van a tener 280, pero en ningún escenario se ve un crecimiento de estos barcos. Pareciera que hay una estrategia que es utilizar drones, o sea, barcos no tripulados o naves no tripuladas, bueno, son más económicas en mantenimiento y el gobierno está pensando en unos 200, unos 150 de ese tipo de naves, ¿ok? Entonces, ya ¿qué termina diciendo el informe? Que los Estados Unidos, para poder mantenerse como siendo el líder, el hegemón en la materia naval, Estados Unidos necesita 400 barcos, 400 barcos tripulados, ¿ok? Porque pues, ahí pudiéramos caer en Eso el quiere error de decir que sumar. estén en servicio. No, tripulados es que lleve gente, que tengan marinos adentro. O sea, hay un nuevo concepto que está saliendo con la guerra de Ucrania, que es los drones y los equipos no tripulados. Es decir, que vamos a decir, un dron es como un avión, pero no lleva a nadie adentro. Y él puede hacer la guerra. Bueno, los Estados Unidos está metiendo dinero para barcos no tripulados. Es decir, submarinos que pueden lanzar misiles, lanzar torpedos. Ellos están pensando desarrollar una flota de 150. ¿Ok? Pero según este Heritage, para poder los Estados Unidos enfrentar los desafíos del mundo necesitan 400 barcos, ¿ok? Ujú. Y ellos dicen que, bueno, que en este momento Estados Unidos tiene 298 y vean esto, lo que dice, en su trayectoria actual, la Armada se reducirá aún más hasta 280 barcos para el 2037. El resultado de esto es una puntuación muy débil que es inferior a la del índice del 2022. Dependiendo de la capacidad de la Armada para lograr un crecimiento agresivo, revertir los planes de desmantelamiento temprano, aumentar su fuerza final y desarrollar extensiones creativas, su puntaje de capacidad seguirá siendo muy débil en un futuro previsible. Y ahí es donde hay que tocar una cantidad de factores. Por ejemplo, el dinero. No hay dinero. Los Estados Unidos están quebrados, como lo has dicho tú, Farah. ¿Cómo te pones tú? Piensa tú, ajá, por ejemplo, tú eres una fanática de las armas y tú trabajas, ok, y resulta que las armas empiezan a subir del precio. ¿Qué haces tú? Porque además tienes que comprar comida, tienes que pagar la casa. ¿Qué haces? Así tengas muchas armas, va a llegar un momento donde simplemente no puedes, o ¿qué puedes hacer? Te endeudas. ¿Qué pasa si te endeudas? Bueno. Es lo mismo. Ahí empiezan los problemas, claro, y uno tiene que priorizar unas cosas por otras. Claro, pero entonces ahí caes en el dilema de ser una gran potencia, que es el libro que yo les he dicho a los que nos ven, Auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy. Cuando una potencia, una gran potencia, cuando aparecen otras grandes potencias que empiezan a pelear su liderazgo, históricamente las grandes potencias empiezan a cometer errores, empiezan a endeudarse y empiezan a
tratar de expandirse aún más. Y yo creo que eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. No hay una capacidad Ujú, económica porque hay un endeudamiento muy grande. Entonces, ese endeudamiento hace que tú tengas que destinar cada vez más dinero para pagar intereses. Entonces, ¿qué? Va a llegar un momento que no claro, que esto va a ser como una burbuja, como la burbuja inmobiliaria del 2008, la cosa va a explotar. claro, Al final, nosotros lo que estamos tratando es de generar cierta, o preocupación y conocimiento en la población, y también tener la esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos abra los ojos y se dé cuenta que hay que cambiar la manera en que se está gastando el dinero, hay que priorizar el dinero y hay que tener muy claro hacia dónde se va, porque al final, si seguimos por este camino del endeudamiento y de los gastos desaforados, simplemente el país se va a ir a la quiebra. Entonces, supongamos que hubiese el dinero, ese es el otro punto. Y ahí también viene la debilidad de los Estados Unidos. Supongamos que existiese el dinero para poder construir los barcos al nivel que lleva China. Bueno, China tiene los astilleros más grandes del mundo en este momento. China tiene 30 astilleros. Estados Unidos ujú, tiene 7. Y Estados Unidos tenía 30 astilleros. Hace 40 años atrás, Estados Unidos tenía 30 astilleros. Hoy tienen 7. Es decir, que la capacidad de construcción de los Estados Unidos, mira, es tal vez el 25% de la capacidad de China. Entonces, si uno pone, si yo este año construyo un barco y China construye 4, el año que viene yo tengo 2, ellos tienen 8. El año 3 yo tengo 3, ellos tienen 12. O sea, que es cuestión de poco tiempo para que esta capacidad de construcción de los chinos haga que realmente, no solo en cantidad, sino también posiblemente en tecnología, los Estados Unidos queden en un segundo o tercer lugar. ¿Ves? ¿Por claro, qué? Como dices tú, por el descuido. ¿Cómo es posible que de 30 astilleros solamente queden 7? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos no tengan ahorita la capacidad de hacer una bomba nuclear porque no tienen, porque las empresas que desarrollaban esos componentes quebraron, se empezó a crear un oligopolio en esos sectores? Ahora hay solamente 5 empresas que son las que controlan toda la fabricación de armamento en los Estados Unidos. Las pequeñas empresas quebraron. Entonces, supongamos que el gobierno quiere desarrollar la industria de los astilleros hoy. Bueno, tú puedes tener la plata, entonces te compras un sitio ahí en un puerto para construirlo. ¿Con quién lo construye si no tienes los técnicos? Porque la gente que estaba ahí, que trabajaba ahí, se murieron, se jubilaron, se retiraron y no se creó una generación de relevo. Entonces, para los Estados Unidos, retomar esa capacidad de construcción de barcos, mira, necesita un tiempo que no hay, indicates the presence of tiempo que no hay. Entonces, por donde uno busque el tema claro, es extremadamente complejo para los Estados Unidos, y yo creo que ahí justamente lo que queríamos mostrarle, que la película sí, no es la película de Hollywood que nos enseñaron, Top Gun, las películas de los Avengers. No, hay una realidad que hay que enfrentar, y una realidad que está aquí para que todos los leamos. Mira, por ejemplo, el tema de la fatiga de los soldados, de los marines. Es, tú tienes una cantidad de soldados, sí, de marinos, ¿ok? Como tienes menos barcos ahora, tú, para poder tener tu presencia en el mundo, tú tienes que mantener la misma cantidad de barcos. Por ejemplo, si tú tienes 280 barcos y tú destinabas, bueno, supongamos que tú destinabas eh, 40. Vamos a ver que un número 40, 400. Ponle que tú destinabas 40 barcos, 100 barcos. Vamos a poner 100 barcos. Si tú tenías 100 barcos, si tú tenías 400 barcos antes,
y tú destinabas 100 que iban a estar operativos en el mundo, tú estabas destinando el 25% de tu capacidad naval en el mundo. ¿Ok? Entonces tenías un 75% para reponer tanto barcos como personas. Entonces las personas tenían, vamos a decir, que trabajar menos. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora, como se redujo la cantidad de barcos y se mantuvo la cantidad de barcos que están desplegados en el mundo, ahora tú en lugar de tener una relación de 17%, eso era lo que había hace unas décadas, Estados Unidos tenía el 17% de su fuerza naval desplegada en el mundo. ¿Ok? Tenía el 83% aquí. Bueno, como se redujo la cantidad de barcos, ahora estamos hablando de casi 34%. Es decir, el 34% de los barcos de Estados Unidos están operativos en el mundo. Es decir, circulando y su personal está trabajando. ¿Qué significa eso? Que las personas tienen que trabajar mucho más, porque incluso hay algunas fuerzas que se ha reducido la cantidad. Entonces, dicen que en promedio los marinos están durmiendo 5.1 horas, cuando deberían estar durmiendo 7.5, 8, lo que duerme una persona normal. Entonces, ese es un desgaste que no es solo el desgaste de los barcos, es el desgaste físico de los Claro, soldados, que puede generar incluso errores, que se estrellen aviones, que se choquen los barcos o que a la hora de una guerra no estén capacitados. Entonces, traigo a colación todos estos temas porque todos muestran que hay que hacer un gran trabajo en los Estados Unidos sí, para recuperar esa capacidad militar. Como comentamos, nos centramos hoy en el ejército, en el Navy, en la naval, pero vamos a hacer un próximo programa sobre la Fuerza Aérea. Y ¿te acuerdas que hubo un programa donde yo lo mencioné? La Fuerza Aérea también está debilitada y sobre todo está transformándose en obsoleta porque está envejeciendo. El promedio de vida que tiene la fuerza, las naves aéreas de los Estados Unidos, creo que está sobre los 30 y pico, casi 40 años. O sea, hay aviones que tienen más de 50 años, 60 años operando y todavía están operativos. Bueno, los actualizan, le hacen un upgrade, pero son aviones viejos. Bueno, en el caso de los barcos de los Estados Unidos es lo mismo. Esta cantidad de barcos que tú ves, que todavía son bastantes, es porque se construyeron durante la Guerra Fría y hace, no sé, 20, 30 años atrás, ¿entiendes? Se están envejeciendo y no hay capacidad de reposición y no hay dinero. Cuando tú empiezas a ver esa película y dices, bueno, ya va. Estados Unidos, como lo dije, está en el bordecito, en un precipicio. ¿Mm? Y yo consideré que era importante hacer este programa porque, como dices tú, no sé si es desinformación o tal vez más ignorancia, falta de conocimiento, porque la gente simplemente se quedó en lo que ve en Hollywood y se quedó en el historial de hace muchos años de las capacidades de Estados Unidos. Y ujú, nosotros, tal justamente, cual. por estar en este país y porque querer este país, lo que queremos es que cada día esté mejor y que estos errores se Claro, corrijan y que se use bien el dinero para fortalecer, porque definitivamente los Estados Unidos tienen que tener una fuerza naval importante, pero Estados Unidos, desde mi óptica, tiene que dedicarse a protegernos a nosotros, proteger nuestra frontera, protegernos a lo interno. O sea, Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo. Yo creo que esa sería mi correcto. conclusión. Estados Unidos no puede seguir mandando tropas y tú lo ves que sí, eso sigue. Eso sigue. Ahorita Estados Unidos va a abrir 15 bases en Finlandia. Va a tener que mandar soldados para allá. Sí, Se está sí, metiendo mira, Estados Unidos tiene capacidad de construir más submarinos nucleares, ¿ok? Y quiere construir más submarinos nucleares. Pero bueno, acaba de firmar un acuerdo con Australia y le va a vender entre 3 y 5 submarinos nucleares en los próximos 10 años. Eso significa que la capacidad de producción de los Estados Unidos también se compromete.
Se compromete porque ponle que en los próximos 10 años ellos pudieran construir 10 submarinos. Bueno, 5 se los va a tener que dar Australia. ¿Y cuántos de los submarinos que tiene Estados Unidos hay que sacar de circulación? O sea, cuando tú vienes a ver, quedas en la misma. A lo mejor quedas Claro. más debilitado, pero también pudiera ser que el análisis te diga a ti, ya los Estados Unidos se dieron cuenta que solos no pueden. Por eso entonces cuando hicieron el escenario de la guerra con China, tuvieron que meter a Japón y por supuesto tuvieron que meter a Taiwán y pensar que Taiwán va a tener una buena guerra. Y posiblemente eso es lo que justifica que haya esta alianza con Australia, porque entonces de Estados Unidos pensará, o aquí pensaremos, bueno, por lo menos hay unos 40.000 soldados australianos que van a ir a pelear y a lo mejor ellos tienen 20, 30, 40 barcos, también nos van a ayudar, por lo menos para que los chinos los hundan también. Pero si nosotros le damos unos submarinos nucleares, a lo mejor la cosa mejora. Yo creo que esto tiene muchas lecturas, pero creo que, bueno, nuestra idea es dar una contribución al conocimiento. Vamos a darles los vínculos de todas estas páginas especializadas, porque nosotros estamos revisando informes del gobierno, informes del Congreso, informes del Departamento de Estado, la Heritage y muchos analistas que son expertos, porque realmente nosotros tenemos conocimiento, pero no somos expertos en temas navales, aunque para este programa en particular tuvimos que leer durante 3 días cualquier cantidad de material. Entonces, bueno, vamos a estar Así es. pendientes con el siguiente programa, que creo va a ser el de la Fuerza Aérea. No sé, Farah, después de haber escuchado todas estas datas, estos números, ¿qué ves tú sobre las perspectivas? Bueno, que simplemente hay que prestar atención a lo que es necesario hacer para corregir esto. Y yo quiero decir algo que, bueno, aquí nosotros no estamos presentando ni vamos a presentar una información porque estamos parcializados de un lado o de otro. No se trata de polarización, se trata de realidad. Y el que una gente no quiera aceptar la realidad, bueno, eso es problema de cada quien, pero es simplemente lo que se está presentando para que estemos al tanto y la tengamos clara. Simplemente porque al final, bueno, tú en tu casa, tú sabes lo que haces y tú verás cómo te proteges, pero tenemos que tener claro cuáles son las capacidades del país en el que vivimos, dónde estamos parados, sobre todo con la situación geopolítica a nivel mundial que se está viviendo al día de hoy, donde yo perdí la cuenta de cuántos conflictos armados hay. El único conflicto armado que existe en el mundo en este momento no es el de Israel, no es el de Ucrania-Rusia. Esos no son los únicos conflictos armados que existen. Que uno no lo vea, que uno no lo sepa, porque eso no es lo que se quiere que se sepa a nivel eh, periodístico, esa es otra cosa. Pero es que hay que buscarlo, hay que buscar la información. Y pues la situación de lo que está sucediendo en el ejército de los Estados Unidos simplemente es preocupante. Y porque tenemos que tener en cuenta, la gente se parcializa por una persona, por un candidato. Y hay que estar claros en que el presidente de un gobierno del país que sea, ese representante es un empleado que está puesto allí para administrar los recursos, para la mejora, para la protección, para la seguridad, para el progreso de ese país. ¿Cuál es la empresa? El país. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Sus ciudadanos. Que el que se pone al frente de la empresa para su administración es a otro ciudadano más. Pero ¿qué es lo que pasa? Y pasa en todos los países, que el que se pone al frente pues llega un momento en que nada más está, pues por sus propios intereses personales, ¿verdad? Muy pocos llegan a ese punto y se mantienen con las promesas que hicieron para llegar allí, etcétera, etcétera, y trabajan en realidad. Es un trabajo lo que ellos tienen. Pero ¿qué pasa? Que ellos llegan allí
Y yo creo que les da el síndrome del rey, lo voy a llamar de esa manera. Se creen los reyes, dueños y señores. Y no es así. Y los del pueblo, los parcializados, que son incapaces de ver las fallas porque se parcializan o por un color o por un partido, por una ideología. No, señor, yo lo he dicho antes, mira, si sea el hijo mío el que sea el presidente o mi papá y está poniendo la torta, yo lo voy a decir, a mí no me interesa. Y se lo digo en su cara y lo digo en público y lo digo y lo reconozco, porque es que tiene que ser así. Es que Biden es papá tuyo para que lo defienda. No, no sirve para nada, no sirve, no sirve. Y es así. Hay que ser claros con las cosas. Esa es la gente que todavía se raja las vestiduras por Hugo Chávez, que ahora lo santificaron en Venezuela. Imagínense ustedes. Yo creo que es en el 23 de enero que hasta montaron una iglesia. Ah, y el santo o el Dios de la iglesia es Chávez. Imagínense usted hasta dónde llegaron la ignorancia de esa gente. Eso es impresionante. Eso es lo mismo con la Iglesia Católica. Cuando hicimos estos videos sobre la Iglesia Católica y lo que está sucediendo allí, tengan en cuenta que el Vaticano es un país con un gobierno y su gobernante es el sumo pontífice. Así de simple. ¿Y qué creen? Que así la persona sea el sumo pontífice es un ser humano. Y los seres humanos, aunque para muchos nos cueste esta realidad, los seres humanos estamos aquí y es lo que hacemos, es cometer errores. A través de esos errores es que aprendemos. Pero entonces hay algunos que cometen los errores porque sí, muchas personas las existe que son de izquierda, comunistas y de repente dicen, mira, no, esta gente son unos asesinos criminales, narcotraficantes, delincuentes. Yo por ahí no voy. Yo con esto no comulgo. Y deciden, pues ya no más. Unos se volverán apolíticos, otros otra cosa, pero y así. Pero por favor, y no tener esta conciencia, es que yo no entiendo este tipo de cosas. No la puedo comprender. No la puedo comprender. La realidad de las cosas, ahí está. Y eso es lo que nosotros les estamos presentando. Tengamos nosotros el ideal, el pensamiento, la moral que tengamos, vamos a presentar lo que esté sucediendo. Así de sencillo. Más nada. Y ustedes, fórmense su propio criterio, busquen ustedes su información, no nos crean a nosotros no somos Dios, para que ustedes nos crean a nosotros, créanse ustedes mismos y verán lo que hacen con la información. Y nos vemos en la próxima, con el próximo video. Vamos a seguir con esta serie. Esta es la número 1 sobre las debilidades del ejército norteamericano y empezamos con la naval y vamos a seguir con la aviación. Nos vemos en la próxima. Gracias.